Estamos prácticamente ya a una semana de ir completando una serie que se ha enfocado bastante en el tema de influenciar, influenciadores, influencers, como quieran llamarlos. Y creo que ha sido un tiempo muy bonito, muy significativo. Personalmente he sido muy edificado con las enseñanzas, la predicación de la palabra de Dios de nuestros queridos hermanos. Y si alguien no ha podido escuchar, ustedes saben, tenemos en nuestras redes sociales todas las conferencias. Bueno, hoy queremos también abordar un tema relacionado a esto, pensando cómo Dios quiere seguir bendiciendo nuestras vidas, ¿sí? Ahora, en la Biblia aparecen grandes hombres y mujeres que definitivamente marcaron, ¿sí? Marcaron con sus vidas la vida de otras personas, marcaron la vida de familias, marcaron toda una sociedad. Y no solo eso, sino que influenciaron también en vidas que quizá ni siquiera habían visto y no las vieron, porque marcaron vidas de generaciones que vendrían. Y creo que de eso se trata. Dios quiere bendecir vidas, familias, y Dios quiere seguir bendiciendo generaciones. Que Dios nos ayude a tener una mentalidad generacional, ¿sí? Realmente ese es un anhelo, ¿sí? que queremos que sea una característica nuestra como iglesia también. No queremos pensar solamente que Dios se centra en bendecirnos aquí y ahora. Sí, Dios quiere hacerlo, ¿sí? Pero también quiere bendecir generaciones. Sin embargo, también debemos decir que por más grandes que sean aquellos hombres y mujeres, ninguno fue perfecto. Ninguno, excepto el Señor Jesucristo. Y vemos en la Biblia, podríamos repasar las páginas de la Biblia desde Adán, pasando por Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Todos tuvieron errores, todos. De alguna manera fracasaron, se equivocaron, ¿sí? Y no estamos aquí para juzgar, obviamente, pero sí para señalar, como la palabra de Dios señala, que en medio de las imperfecciones, ahí estuvo siempre la bendición de Dios. Abraham puso en peligro a su esposa, al igual que Isaac. Por generaciones se evidenciaron las crisis familiares, los favoritismos en casa. Llegamos ya, y el tema está relacionado a Jacob, la tercera generación. Se habla en la Biblia de el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora, sin el afán de menospreciar a los padres de la fe, prácticamente todos fueron, al igual que nosotros, seres imperfectos, vulnerables y profundamente necesitados. Y eso creo que es importante, reconocer nuestra necesidad. El Señor Jesucristo va a decir: los sanos no tienen necesidad de médico, ¿sí? Sí, y es verdad. A todos nos ha pasado en algún momento que en muchos casos nos aguantamos, pero llegas un rato en que el dolor es tal que ya no tienes otro remedio que acudir al médico. Es una necesidad acudir al médico, ¿sí? En estos días que una de nuestras hijas se enfermó, sí, llamamos a un amigo médico y dice: bueno, démosle esta medicina, etcétera, para ver cómo reacciona, ¿no? Y nada, ¿sí? Pasaron 3 días, dice: miren, si es que no reacciona ya acá, hospitalizar. Y claro, nos tocó llevarla al hospital, y entonces ahí sí, a otro tipo de tratamientos y otras cosas más. Pero ¿qué pasa cuando, hablando espiritualmente, veo que no necesito de Dios? ¿Sí? Me da igual. Y a veces podemos pensar de esa manera. Si nuestro cuerpo físico, queridos hermanos y amigos, necesita en algún instante ser atendido, Señor Jesucristo dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Lo que está diciendo es: si tú te consideras tan sano que no necesitas de mí, está bien, yo respeto esa decisión. Dios siempre respeta decisiones. Pero aquellos corazones que genuina y sinceramente y honestamente delante de Dios dicen: algo he de necesitar, pues. Eso estoy viviendo. Yo quiero buscar de Dios. No una religión, pero sí necesito buscar de Dios. Creo que a veces nos confundimos, hermanos queridos, y nos equivocamos si pensamos que la iglesia, y permítanme decirlo así, si pensamos que la iglesia es una especie de gimnasio o pasarela de modas
donde cada quien hace gala de sus atributos y todos están rebosantes de salud, ¿no? Nos equivocamos si pensamos que la iglesia es eso. Aquí estamos seres, hombres y mujeres, con dificultades, con quebrantos, con dolor en el alma muchas veces. A veces nosotros nos fijamos simplemente en lo que está, como dijo también el Señor a través de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Nosotros nos fijamos en lo que está delante de nuestros ojos, vemos las apariencias. Usted puede ver una persona fornida, fuerte, es más, puede verle que esa persona es jovial, pero usted no sabe inclusive lo que puede estar viviendo por dentro, no sabe lo que puede estar viviendo por dentro. En el pueblo de Israel, cuando el Señor le dice a Samuel estas palabras, estaban a punto de elegir quién sería el nuevo rey. ¿Sí? ¿Quién sería el nuevo rey? Y cuando va Samuel, le ve, ¿no?, al que era el elegido, alto, fornido, ¿no?, impresionante, un hombre dispuesto para la lucha, para la batalla. Este debe ser el tipo. Este debe ser el tipo. Y Dios le dice: espérate un ratito, Samuel, ¿no? 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, dice, de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. ¿Sí? Nosotros no miramos, ¿no?, cómo está el corazón de nuestros candidatos, que ojalá tengan corazones honestos para hacer las cosas con transparencia y con verdad. Dios mira los corazones, nosotros miramos las apariencias. Otra versión dice: yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y cuando el Señor se fija en el corazón, ¿sí?, sabiendo todo lo que hay en nuestro corazón, no es para terminar de hundirnos por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestros pecados. Cuando Dios mira tu corazón, no es para terminar de aplastarte. Hay una frase que se repite mucho en nuestro medio, ¿no?, y que caracteriza, creo, al ser humano. En muchos casos, no en todos, gracias a Dios. El hombre dice, muchas veces quiere hacer leña del árbol caído. Leña del árbol caído, ¿sí? Si eso es la característica a veces de muchos hombres, Dios no obra como hombre. Dios no termina de hacer leña al árbol que está caído. Al contrario, ¿sí? Vemos en la Biblia cuántos personajes bíblicos hubieran terminado en cenizas en medio de la fogata de la crítica humana. ¿Cuántos? Pero Dios no obra de esa manera. Dios no hace leña del árbol caído. Fíjese lo que dice Isaías 42:3. Un pasaje que cuando lo leí la primera vez, debo ser sincero, no entendí bien. ¿Sí? Isaías 42:3. No lo entendía. Un pasaje extraño me pareció. Y está hablando proféticamente en cuanto a lo que el Señor Jesucristo hará o haría, ¿sí? Y lo que sigue haciendo prácticamente. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra versión dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá justicia. Y me gusta como dice la traducción en lenguaje actual: no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. ¿Sí? No quebrará la caña cascada, ¿no? Un pedazo de rama que está quebrada, termina de romperle, ya que ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una rama que ya está rota? ¿Sí? ¿Para qué sirve una vela que solamente ya está humeando? ¿Para qué sirve? Ya no te da luz, está humeando. Lo mejor que hagas es toparla, aplastarle, ya que se acabe. ¿Sí? Dios no hace eso. Dios no hace eso. Lo que Dios hace, dice: por más quebrado que estés, ¿sí?, yo puedo volver a dar vida, puedes reverdecer, puedes volver a florecer, te dice Dios. Por más que creas que tu vida está apagada completamente, yo puedo encender tu vida. Amén. Él trae luz. Él trae todo lo que nosotros necesitamos. La bendición de Dios estuvo en la vida de muchos y todos estos personajes imperfectos, al igual que está en cualquiera de nosotros. Nunca dejamos de ver las bendiciones de Dios. Pero también debemos entender una cosa, queridos amigos: si Dios nos bendice, es para que podamos ser también canales de bendición. ¿Sí?
Si Dios nos llena, es también para llevar bendición. No solamente acumular y ser una especie de mar muerto, ¿sí? De ahí el tema también de este día enfocado en un personaje imperfecto, pero cuya vida trascendió. Y de hecho ha trascendido hasta la actualidad. Jacob, ¿sí? Jacob, que le conocemos también con el nombre de, el otro nombre de Jacob, Israel. Israel. Y frecuentemente encontramos referencias que hacen alusión a Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es un Dios que bendice vidas, familias y generaciones. Y esto tiene que ver, hermanos queridos, porque lo que hagamos hoy va no solamente a afectar nuestras vidas, va y puede afectar las generaciones que vengan. Cada decisión que tomes hoy afectará también no solo tu vida, sino las generaciones que vengan. Como alguna vez decíamos, estamos donde estamos hoy en día por las decisiones que tomamos en el pasado. Y por eso también creo que es importante, dónde vamos a estar va a depender mucho de las decisiones que tomemos hoy. Y cuando entendemos entonces que dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados, primera de Pedro 3:9 dice, hemos sido llamados para heredar bendición. Me encanta este pasaje. Dice primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. La naturaleza propia del ser humano, ¿cuál es? Si esto te hizo, haz lo mismo pues. Si esto te dijo, ¿no? Desquítate. ¿Por qué? ¿Acaso se va a burlar de mí? ¿No? ¿Acaso se va a burlar de mí? Y claramente dice, no devuelvas mal por mal, maldición por maldición. Te insultó. Dile vos también sus 4 cosas ahí. ¿Cuál es el problema? Dile. Y Dios dice, no funciona así. No funciona así. Por el contrario, bendiciendo. En otro pasaje también el Señor Jesucristo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid a vuestros enemigos. Imagínense. En el primer culto decíamos, y tomando en cuenta un tiempo hermoso del miércoles pasado, un tiempo de orar por nuestro país, tras la famosa participación de cada uno de los candidatos, las réplicas, contrarréplicas y todo lo demás, que muchos estuvimos ahí pendientes, viendo, observando, ¿no? Lo más interesante fue después las reacciones de la gente, ¿no? Las redes sociales llovieron ¿de qué? Memes. Y es impresionante la habilidad, es impresionante la creatividad, ¿no? La cultura nuestra es una cultura, sí, por algo dicen la chispa, ¿no? Se les ocurre una cantidad de cosas increíbles. Y está bien hacer algunas cosas de humor, pero a veces nos podemos caracterizar por una cultura de crítica, de maldición, de insulto. Y nos vamos caracterizando por ese tipo de cosas. Y Dios dice, no, ¿para qué? ¿Qué ganamos? Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿sí? Piensen en esto, por favor. Fuiste llamado para heredar bendición. Amén. Fuiste llamado para heredar bendición. Así es que si estás con tu esposa, dile, mi amor, aquí está tu bendición. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. Y uno puede pensar, decir, ¿y dónde están? Estoy viviendo, como cantábamos, ¿no? Tormentas. ¿Dónde está la bendición? Ya vamos a ver algunas cosas que pueden estar afectando también. Creo que es otro tema, pero a la luz de lo que vamos a ver con este personaje, Jacob, quisiéramos señalar algunas cosas. En otro pasaje en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿sí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. El Señor quiere seguir bendiciéndonos. Ya está la bendición. Y cuando Él bendice, bendice, ¿sí? Y creo que nuestro corazón debe estar abierto, pero también abierto para poder otorgar. Y vamos a ver acá en la vida de Jacob, no vamos a, por el tiempo obviamente, solamente están las referencias bíblicas, los pasajes bíblicos, y solamente vamos a hacer un breve resumen pensando en 3 aspectos importantes en la vida de Jacob. Hay muchos episodios en la vida de Jacob, muchísimos, hay abundancia que la Biblia menciona de Jacob, pero quisiéramos enfocarnos en 3 cosas. La una que tiene que ver en cuanto a su realidad, el contexto familiar, el trasfondo familiar. Y eso en cierto punto habla de su pasado.
¿sí? También quisiéramos ver un poquito en cuanto a su persona, a su presente, y tiene que ver con su carácter. Y lo otro tiene que ver con el futuro, ¿sí? Algunos aspectos relacionados a Jacob pensando en el futuro. Pensando en Jacob, como también pensando en muchas de nuestras familias, no fueron y no somos familias perfectas. Familias bendecidas, sí, pero con algunas situaciones que dejan mucho que desear en muchos casos. En el caso de Jacob, ¿no? Recordamos a su abuelo Abraham, que recibe la promesa de Dios, ¿sí? El padre de la fe y todo lo demás. Y Dios le había prometido que iba a tener un hijo y sería muy bendecido, y a través de él bendeciría a todas las naciones. Pero el tiempo iba pasando y Abraham no venía. Y ahí se le ocurre a Sarita, ¿no? Sarita dice: Abraham, yo ya pasó mi tiempo. Así es que ahí está Agar. Abraham podía haberle dicho: no, Sara, espérate un ratito, no dudemos de lo que Dios nos ha dicho. Pero el otro tampoco, ni tonto ni perezoso, ¿sí? Fue y se metió con Agar. Y tuvieron a Ismael. Ismael creció y fue un dolor de cabeza para Sara. Llegó el momento en que, por iniciativa de Sara, prácticamente le insiste a Abraham que les mande sacando, que les mande trapeando, como diríamos. Y Abraham, hasta cierto punto, también con dolor, tuvo que despedirles. Y hay episodios muy tristes en el caso de Agar y su hijo Ismael. Llegó el momento que estaban en el desierto botados. Agar tiene que irse a un lado para no ver cómo muere su hijo adolescente. Imagínese ese cuadro. Y ahí está ese muchacho llorando, y Dios escucha el clamor de ese chico y de esa madre. Y de ellos también, ¿sí? Hizo una gran nación. Y trajo bendición, Pero ahí está Abraham y Sarita. Sarita era una linda esposa, pero no era una perita en dulce, ¿sí? No era una perita en dulce. Luego encontramos acá que no solamente había incredulidad y apresuramiento, también encontramos conflictos y rivalidades que muchas veces frenan las bendiciones. En Génesis capítulo 25, ¿sí? Habla de los descendientes de Isaac, ¿no? Y el verso 21 dice: lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, ¿sí? Queda embarazada. Y dice el verso 22: y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dice: si es así, ¿para qué vivo yo? Esa frasecita ella la vuelve a repetir después. Creo que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque así como hay bendiciones, y a veces con las palabras podemos transmitir bendiciones, también con nuestras palabras podemos transmitir maldiciones y limitaciones. ¿Para qué quiero vivir? ¿No? Menos mal que fue a consultar a Dios. No dice el relato bíblico que dice la Biblia acá que Dios le contestó, pero no encontramos que ella fue y le dijo: mira, esposo, sabes que fui a consultar a Dios y Dios me dijo esto. Parece que en el tiempo la relación entre ellos se fue distanciando y la comunicación entre ellos se fue dañando. Parte de las crisis, ustedes saben, en el matrimonio es la comunicación, o una mala comunicación. Y a propósito, queremos recordarles e invitarles para la conferencia que tendremos en el mes de septiembre, enfocado a parejas, ya sea parejas que están comenzando, como también parejas que ya están en el nido vacío, como se dice, ¿no? Entonces, pero hay crisis, hay situaciones difíciles, y acá la pareja también vivió situaciones bien tensas, bien difíciles. Y vamos a ver acá, ¿no? Dice: los hijos luchaban primero dentro de ella. Ahora, yo me puse a pensar, en ese tiempo no había ecografías, no, para decirle que: mira, Rebequita, estás embarazada de 2. No había. Yo no sé si ella sentía que la barriguita estaba más grande de lo normal, ¿sí? Se le movía, pero eso sí, se le movía. Quienes hemos visto embarazo de nuestras esposas, no, es tan tierno, tan dulce, pero también uno se queda medio asustado cuando ve que está por ahí. Se mueve algo, pues, ¿no? Se mueve algo, ¿no? 2 adentro, ¿no? Parecía adentro un cuadrilátero de la UFC. No, en el primer culto casi digo de la USB. No,
Parecía un cuadrilátero ahí. Y la descripción que la Biblia hace de cada uno de estos personajes es interesante. Jacob cómo era, Esaú cómo era. Al parecer Esaú era un poquito más grande, más fuerte, más vigoroso. De hecho, un poco más tosco posiblemente. Le gustaba la cacería, ¿no? Esa era la característica de Esaú, velludo, velludo, velludo. Yo no sé si es que desde el vientre de su mamita por ahí estaba la pierna velluda y Jacob, quita de aquí esta porquería. Los bebés ahí peleándose, ¿no? Y ya llegó el tiempo del alumbramiento. Y el hombre, Esaú, que era un poquito más grande, ¿no? Aunque sea de bebé, pero más grande, sí, codeándole, se fue acomodando, ya, de aquí no me mueves, ¿sí? Y aquí yo salgo primero. Y claro, dio a luz y nació primero Esaú. Pero como que Jacobito, ¿no? No se iba a quedar. Aunque sea te agarro. ¿Sí? Y le agarró. Esa fue la característica. Y por eso le pusieron el nombre Jacob, el que toma del talón, el que le agarra. ¿Sí? Y es interesante toda la descripción que se habla en la Biblia con respecto al nombre de Jacob. Pero ahí están los conflictos. Y fíjense, pasamos un poquito más. Génesis 25, 27 y 28. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, brusco, vigoroso seguramente. Pero Jacob era un varón quieto. Habitaba en tiendas. Le gustaba estar en casa. Mamita, ¿te ayudo en algo en la cocina? Ven, mijito. ¿Sí? Así era Jacob. El otro iba a la aventura, se iba varios días de cacería y regresaba. Jacob no. Y por eso dice el verso 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos queridos y amigos, preferencias y comparaciones con los hijos es lo peor que podemos hacer. Es una de las cosas que no van a traer bendición en sus vidas, ni en el hogar. Se dañó completamente por ese tipo de actitudes de los padres. ¿Sí? El uno le amaba más al uno y el otro le amaba más al otro. Preferencias, comparaciones a veces, ¿no? Y a veces como padres podemos poner, y creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de eso. Yo me acuerdo en casa, sí, aprenderás de tu primo, ve, él sí es inteligente, ¿sí? Y le tratan a uno como mudo. Y uno va creciendo sí. Así mismo debe ser. Y es curioso porque va pasando y dice, fíjense, el uno era hábil cazador, brusco, tosco, pero el otro era pilas, inteligente, hábil, manipulador, negociador, ¿no? Y cuando le ve que cierto día llega cansado, ¿no? Esaú, el otro había preparado una menestrita por ahí y le dice, dame de comer. Enseguida salió el negociante de él, ¿no? Véndeme la primogenitura, te doy de comer. Y Esaú dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? El hijo primogénito tenía realmente bendiciones de privilegio, pero también responsabilidades, ¿sí? Era el doble de la herencia, entre otras cosas. Pero él dice, ¿para qué me sirve si me voy a morir de hambre? Te vendo, quédate con la primogenitura. Y la Biblia declara y dice en el Génesis 25, 34, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sí? Hay cosas que a veces podemos menospreciar y eso no trae bendición, Es curioso porque más adelante vemos que cuando Jacob, ¿sí? El conflicto llegó a tal nivel entre ellos, ustedes saben, cuando con el engaño de la mamá y todo lo demás, Jacob obtiene la bendición, ¿no? Ese otro episodio, obtiene la bendición. Y es interesantísimo porque cuando se presentan delante de Isaac ya viejo, ¿no? Y todo el engaño que traman ahí mamá e hijo, y a la final definitivamente Isaac bendice a Jacob y le dice, yo ya lo bendije, ya no puedo hacer nada. Y Esaú dice, ya no tienes para mí bendición, y lloró. O sea, cuán importante era la bendición, cuán importante. Pero Esaú había menospreciado la primogenitura. A veces hay cosas que despreciamos, y cuando uno menosprecia, es decir, no le da el valor que esto tiene, entonces difícilmente va a haber bendición también. Cuando Jacob después, ante la recomendación de mamita,
le dice: mijito, tu hermano quiere matarte, porque así está en la Biblia, ¿no? Tu hermano inclusive ha llegado con la intención de matarte. Así es que no está bien que te quedes aquí. Mijito lindo, ándate donde tu tío, ¿sí? Quédate allá un tiempo. Ya cuando se le pase las iras a tu hermano, regresas. Yo mismo te he de avisar, en otras palabras, ¿sí? Para que vuelvas a casa. Rebeca, sí se reconciliaron los hermanos después de algunos años, pero ella nunca vio la reconciliación. Murió y no vio la reconciliación de sus hijos, ¿sí? Jacob llega, ¿no?, donde su tío, y ahí comienza otra parte de la historia de Jacob, cuando le ve a Raquel, y claro, ¿no?, queda impresionado con la chica. Ella era guapa, linda, hermosa, y se enamora, ¿no? Y va donde Labán, su suegro, y le dice: quiero casarme con tu hija. Labán, que era otro astuto negociador, ¿sí?, le dice: sirve 7 años y te doy a mi hija de esposa, ¿sí? Imagínense, 7 años y te doy a mi hija de esposa. No sé si ustedes como padres darían eso, ¿sí? Yo pediría 15, 20 por lo menos. Pero él dice: sírveme 7 años y ok, te doy la mano de mi hija, ¿no? Y dice en la Biblia que le pareció un corto tiempo porque la amaba. Y amaba a Raquel. Y la descripción que hace la Biblia de Raquel es interesante porque dice: era una chica guapa, hermosa, simpática, ¿no? Pero Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea, ¿sí? Y la descripción que la Biblia dice de Lea, ¿cuál es? Lea tenía lindos ojos, punto. Sí. Es como a veces la chica cuando dice: no, ¿le viste a ese chico? Dice: sí, no, está guapo. O sea, creo que maneja bien. O esa señorita, esa chica, ¿no? Es decir, cuando le está diciendo: Lea tenía lindos ojos, es: creo que cocina bien. La descripción que hace eso, o sea, está enfatizando. No era tan agraciada como su hermanita, ¿sí? Y eso llevó a ¿qué? ¿No? Que lamentablemente también en medio del engaño de su suegro y todo lo demás, le entreguen, yo no sé, el día de la boda, Jacob pensando que se estaba casando con, ¿sí?, la chica que amaba, ¿no? Ella, claro, ya en el día de bodas muy cubierta como era la tradición ahí, y medio se le veía los ojos. Y Jacob seguramente estaba también un poquito medio entonado, ¿no? Llegaron a la carpa y todo de esa noche. Al otro día se levanta y se da cuenta con quién estaba, ¿no? Imagínense, ¿no? Tremendo susto. Y no solamente pensando en la situación de ellos, de él, sino también de Raquel, viendo que su papá le engañó y el hombre que amaba está con su hermana. Y claro, Jacob se enoja y dice: ¿cómo puede ser que me hayas hecho esto? Yo amaba a tu hija. Dice: no, la tradición acá es así, asado y cocinado. Pero si quieres a mi hija, sírveme 7 años más, ¿no? O sea, una astucia, ¿no? Un manipulador, un negociante también su suegro. Y Jacob era así también. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha, ¿sí? Como que Jacob quiso agarrar la bendición a su manera. A su manera. Y hermanos queridos y amigos, creo que es importante tener la bendición a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y eso nos lleva a la realidad personal de Él, ¿sí?, en cuanto a su vida y el presente. Presente en cuanto a la vida de Él, pero también quisiera que lo enfoquemos pensando en el presente con nuestras propias vidas, ¿sí? Su nombre reflejaba su identidad, su carácter, ¿no?, las relaciones. Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta, el que engaña, el manipulador, el astuto, el negociador. Jacob había visto la bendición de Dios, pero tenía pésimas relaciones con toda la gente. Tenía la bendición de Dios, pero no se llevaba bien con su padre, porque la preferencia era con su hermano. Con su hermano, él había huido para evitar que le mate. Su suegro, ni qué decir. O sea, malas relaciones, porque la naturaleza de él era ser un timador, un manipulador, un negociador, siempre pensando en su bienestar. La Biblia habla, por ejemplo, cuando hace referencia al Señor Jesucristo, dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para los
hombres, ¿sí? Creo que es importante tener la gracia de Dios en nuestras vidas, pero también la gracia de Dios en relación con quienes te relacionas. Perdón, la gracia de Dios. ¿Cómo están tus relaciones? Yo sé que no hay familia perfecta, hay conflictos. Si les contara mi etapa pensando en el pasado, somos 6 hermanos, ¿no? Y me acuerdo con uno de ellos, nos queremos un montón, pero nos dimos una puñetiza, ¿no? Una puñetiza, yo no sé por cosas tontas. Por cosas tontas. Después era un dolor en el corazón, sí, un dolor en el corazón, ¿no? Y claro, buscando la manera de reconciliarnos, pero hay cosas absurdas que se pueden dar. Relaciones rotas, se dañaron, y Dios creo que quiere también restaurar eso. La relación con su hermano, como dijo, fue tal que prácticamente tuvo que huir. En Génesis 27 usted va a encontrar en el verso 41, dice que le aborrecía Esaú a Jacob. Y dijo, vendrá el día en que estaremos de luto por mi padre y yo mataré a mi hermano. ¿Sí? Yo mataré a mi hermano. Y en esas circunstancias que el hombre huyó, llega el tiempo en que dice, voy a reconciliarme con mi hermano. Y en ese proceso de reconciliarse con él, con su hermano Esaú, llega a determinado lugar, Peniel, sí, Peniel, ¿no? Y en este sitio acontece algo muy interesante, ¿no? Llega a ese lugar y se queda solo. ¿Sabe qué? A veces hay momentos, es lindo cuando podemos compartir con la gente, estar entre amigos, la cháchara, etc. Hay otros momentos en que es bueno quedarte solo, ¿sí? Pero puedes quedarte solo inclusive para cosas indebidas. ¿Cuán importante es ese tiempo de soledad para ser sensible a lo que Dios quiere hablar a tu corazón? Y llegó ese momento en la vida de Jacob. Dice el verso 24 de Génesis 32, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ¿no? Hasta que rayaba el alba. No, la Biblia no especifica el varón, otras veces dicen era el ángel de Jehová, era un ángel. ¿Quién era este personaje? Hay un poco de misterio, dice, ¿no? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que me bendices. Jacob estaba buscando la bendición con este personaje. Y le dice, no te voy a soltar si no me bendices. No te voy a soltar si no me bendices. Y el varón le dijo, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, Jacob. Ahora, no es que Dios no sabía cuál era el nombre, pues. Sí se sabía. Pero era importante que Jacob confiese la realidad de quién era él en su propia naturaleza. No era simplemente el nombre, mis hermanos. Cuando le pusieron a él el nombre de Jacob, el que sale ahí, ¿no? Es el pilas del avispado, ¿sí? El que engaña, esa era la característica de él. Era como cuando, imagínense, a nadie creo que le gustaría que esté en la casa y dice, Jacobito, engañador, ven para acá. Sí. Mentiroso, ven para acá. Sí. Aprovechador, ven para acá. Sí. Eso significaba el nombre. Eso significaba el nombre. Y cuando está delante de este ángel de Dios, le dice, soy Jacob. Como que Dios le da la oportunidad para que reconozca quién realmente él era. Muchas veces nosotros nos presentamos con otro tipo de caretas, con apariencias que no somos realmente. No somos realmente. Pero cuando venimos delante de Dios y Él conoce la realidad de mi corazón, decir, sí, Señor, este soy yo. Soy así, asado, cocinado, esto estoy viviendo, esto estoy luchando, ¿sí? Y aún así, Señor, no te quiero soltar. Ya quise obtener la bendición a mi manera, ¿sí? Quise obtener la bendición a mi manera. Con engaño, con mentira, porque ese soy yo. Pero no quiero más eso. Quiero tu bendición, no a mi manera, sino a tu manera. Y Dios como que le dice, ok, entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Está diciéndole, ¿quién realmente eres? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Algunos teólogos dicen que no se trató de una lucha mano a mano, cuerpo a cuerpo, ¿sí? Hablando de una pelea, sino una especie de discusión, ¿no? Y la característica de Jacob era esa, ¿no? Quería ganar, siempre quiso ganar las batallas en todo momento, que seguramente era un argumentador de peso, un vendedor de peso, ¿sí? Y también ahí con este varón, yo no sé qué paciencia tendría este varón, que llegó un momento y dijo, ya no te aguanto, Jacob, sí, ya no te aguanto. O sea, es imposible contigo. No te vayas, no. Si te vas a ir, me bendices. Ok, pero dime cómo te llamas. No, soy Jacob. Esa es la realidad de quién soy yo. Ok, ya no vas a ser Jacob, vas a ser ahora Israel. Y cuando uno ve, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, Israel, esta palabra, este término está relacionado con el verbo hebreo que significa luchar, esforzarse, ejercer influencia. Qué bonito, ¿sí? Qué bonito. El que lucha ahí, o luchar con Dios, no en el sentido de estar mano a mano, sino que ahora está Dios conmigo para enfrentar lo que sea, para esforzarme, para seguir adelante. Cuando le dice, ¿cuál es tu nombre?, ¿no?, está pidiéndole, reconoce la realidad de quién eres, sin pretender impresionar o fingir. Yo sé quién eres, tú eres una persona manipuladora, eres una persona astuta. Tú puedes culpar a los demás por tus situaciones, pero ¿de qué te sirve culpar cuando tú eres el responsable? Tú puedes echarle la culpa, inclusive, no, es que mi mamita tenía preferencia por mi papito tenía preferencia por el otro. Puedes echar la culpa al abuelo, a la abuela, a quien quiera que sea. Puedes echar la culpa hasta el suegro. No, es que él me engañó, pues. Qué bueno es venir delante de Dios y decirle, yo soy responsable, yo soy así, ¿sí? Yo soy así. Y Dios te dice, ya no vas a ser así. Cuando uno es confrontado con su realidad delante de Dios, entonces Dios transforma. Aquí fue el momento en que su vida fue transformada, fue cambiada, ¿sí? Busca la bendición de Dios sobre todas las cosas, aférrate a Él, porque la bendición no la encontrarás en otros, sino solamente en Dios. Como que Jacob estuvo pretendiendo la bendición en otros, aunque sea agarrándole del pie al uno, aunque sea engañándole al otro, mintiéndole acá. Pero si buscas a Dios vas a tener la bendición de Dios. Ahora a solas con Dios reconoce la realidad y su genuina necesidad. ¿Cuál es tu realidad y tu verdadera necesidad? ¿No? Y ahí es cuando Dios cambia el nombre. En Apocalipsis dice que todos tendremos, ¿sí?, un nombre nuevo, dice Apocalipsis 2:17, la última parte. Y le daré a cada uno una piedra blanca, dice, y la piedra, una piedrita blanca, y ahí estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Tú y yo vamos a tener otro nombre, ¿sí?, que tiene que ver con esa nueva naturaleza que Dios nos da también. Isaías 56:5 dice, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pueden darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerán. ¿Cuál es el nombre? Alguien puede decir, yo soy la divorciada, la abandonada, el huérfano. Y a veces nos identificamos de esa manera y vivimos con eso a veces en el corazón. Dios te dice, no, ahora eres mi hijo y ahora eres mi hija. Te doy un nombre mucho más grande, para que vivas de esa realidad. Pero primero reconoce tu propia realidad, porque muchas veces fingimos ser lo que no somos. Y por último, el tercer aspecto en la vida de Jacob tiene que ver con la realidad de su fe, ¿sí? Y eso, hablando también cómo afecta a sus generaciones, y esto tiene que ver con el futuro, ¿sí? Isaac había envejecido, ¿sí? Y es interesante cuando se presenta el engaño ahí junto con su hijo Rebeca y Jacob. Fíjense en Génesis 27, verso 12, le dice Jacob, mamá, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su mamá le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. ¿Sí? Le dice, no te preocupes,
¿sí? No te preocupes. Si es que vas a recibir la maldición, caiga sobre mí. O sea, palabras que podemos decir sin darnos cuenta del alcance que esto puede tener. Más adelante, es interesante cuando Jacob, ya cansado de estar con su suegro, ¿no? Y como el hombre también era un astuto y todo, decide salir de casa llevando a toda su familia y sus cosas, sus bienes, pero no le dice nada a Labán. Raquel, ¿no? Dice, aprovechando que nos vamos sin despedirnos de papá, va y rebusca entre las cosas, ¿no? Y ahí por ahí tenía algunas cosas de valor, ídolos inclusive dice la Biblia, que eran algunos ídolos. Y se van y no le dijeron nada, no le dijeron, Jacob no le dijo nada a su suegro, simplemente se fueron. Cuando regresa Labán y ve, y dice, ¿y a dónde se fueron? No, dice, ya no avisaron nada. Y comienza a rebuscar entre las cosas en el velador y dice, ¿y dónde están mis cosas? Creo que se llevaron. Va tras de ellos, ¿no? Va tras de ellos y cuando les alcanza, dice, ¿por qué hiciste tal cosa? Le dice a Jacob, ¿no? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué te llevas a mis hijas, mis nietos? Y no me dices nada. Y encima de eso, me robas. Y Jacob dice, hey, ¿sí? Yo sabía que no nos ibas a dejar salir, pero eso sí, de que me acuses de ladrón, no, hasta ahí nomás. Dice, y fíjense acá lo que dice la palabra de Dios, en el verso 32. Aquel en cuyo poder halles tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. ¿Sí? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. ¿Quién había tomado? Su esposa. Pero no le dijo nada. Pasa un poco de tiempo. Raquel queda embarazada. Ustedes saben, Raquel tuvo solo 2 hijos, ¿no es cierto? José, que después fue vendido por sus hermanos. Pero también tuvo ¿a quién? Benjamín, ¿no? Y es interesante, es otra cosa muy interesante el nombre que... Pero a donde voy ahorita es, ella queda embarazada de Benjamín. Y cuando ella está con dolores de parto, dando a luz, ¿sí? Mientras ella está en ese grito de dolor, su hijo está naciendo, ella muere. No estoy diciendo acá, pero hermanos, no sé si Jacob se apresuró a decir algo que no debía haber dicho. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no iba. No sabía que su propia esposa había tomado eso. Y murió. ¿Sí? Y murió. Así como hay bendiciones, hay maldiciones. ¿Sí? Hay maldiciones. Hebreos capítulo 11, 20, quiero ir terminando. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Respecto a qué? Y este pasaje es muy interesante, téngalo presente este pasaje, Hebreos 11, 20. Por la fe bendijo Isaac a sus hijos respecto a cosas futuras. ¿Sí? Respecto a cosas futuras. Aquí estamos muchos padres que tenemos hijos, ¿no? Ojalá le vaya bien, ¿no? Él verá lo que hace de su vida. Antes había algo por lo menos que se acostumbraba, ¿no? Y aún en hijos adultos yo he visto que van donde papá, donde mamá, decir la bendición papito, la bendición mamita. ¿Sí? La bendición papá, la bendición mamá. La importancia de la bendición. Hoy en día ya eso prácticamente se ha perdido, ¿no? ¿Qué fue? Ya llegué, nos vemos, chao, topamos, ¿no? ¿Qué va a estar pidiendo bendición? ¿Sí? La bendición era tan importante, ¿sí? Y eso lo veían. Y por eso Isaac dice, los bendijo respecto a cosas venideras, a cosas futuras. ¿Cuál es la bendición que tú quieres para tus hijos pensando en el futuro? ¿Puedes bendecir a la vida de tus hijos pensando en el futuro de ellos? Génesis termina prácticamente, ¿no? El capítulo 49, Jacob bendiciendo no solamente acá, sino bendice a todos. Que Dios nos permita ser gente que bendice a otros, comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestros hijos. Tal vez te estás diciendo, pero mi hijo ni siquiera conoce a Dios, se volvió un, qué sé yo, ¿no? Un patán, un grosero, anda en malos caminos, malas amistades y todo. Bendícele.
Y cuando estás bendiciendo, estás diciendo que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de mi hijo. Que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de mi hijo. Por la fe bendijo en cuanto a cosas futuras. Y creo que es lindo que nosotros como padres podamos bendecir a nuestros hijos en cuanto a cosas venideras, en medio de un mundo incierto, un mundo conflictivo, pero bendice, porque eso va a prevalecer. Cuando Dios bendice, bendice. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Busca la bendición de Dios. Hay muchas otras cosas que te van a causar tristeza, dolor, pero no la bendición de Dios, jamás la bendición de Dios. Proverbios 11:11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Queremos seguir bendiciendo nuestro pueblo, nuestro país, nuestra gente. Sí, tenemos una chispa de humor y está bien, pero que no sea un tema solamente de estar criticando, juzgando, atacando, menospreciando. Esto no trae bendición. No trae bendición. Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país. Y por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. La semana anterior, mientras tuvimos el tiempo de oración, cuando compartía Pastor Pablito este lindo tiempo de ministración, se hizo grupos para orar. Ustedes recordarán. Aquí estaba uno de los candidatos, ¿no? Y cuando se acercaron a orar, no, esta persona decía: no saben la cantidad de amenazas, la cantidad de insultos que tengo en las redes sociales. Aquí no estamos a favor de ningún candidato, por si acaso, ¿no? Pero no sabemos todo lo que cada una de esas personas está viviendo. No sabemos, ni siquiera nos imaginamos. Pero eso sí, podemos insultar a diestra y siniestra. Ustedes saben perfectamente cuánta cosa se dice. Puede que por último que sean ciertas. ¿Sí? Pero como leíamos el pasaje anterior, no devuelvas maldición por maldición. No devuelvas mal por mal. Dios te ha llamado para heredar bendición. Amén. Y si Dios te ha llamado para heredar bendición, ¿qué tienes que hacer? Bendice. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para terminar este espacio, orando y bendiciendo? Si estás con tu esposa, abrázale y bendice la vida de tu esposa. Dice: el que haya esposa, haya el favor, la bendición de Dios. Si estás con tus hijos, abrázales. Yo no sé qué es lo que Dios va a poner en tu corazón para bendecirles en cuanto a cosas del futuro. Grandes profesionales, hombres temerosos de Dios, hogares, que ellos tengan hogares, que no se rompan, que no se dañen. Que el Señor rompa quizá una maldición, porque a veces hay como maldiciones generacionales. Sí, la Biblia habla de eso. Ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen, por ejemplo, en un matrimonio. Ninguno. Que Dios les rodee de gente buena, de gente idónea, que ellos también sean gente buena, gente sabia, para bendecir también a sus parejas, pues. Así es que vamos a tomarnos ahí un minutito para... Algunos están acá sin hijos, hay algunos que están con hijos casados, algunos están con nietos, otros están solteros. No importa, bendice, porque el Señor tiene para ti el hombre o la mujer, pero bendícele. Y si Dios te da hijos, comienza a bendecirlos. Amén. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, y sobre todo gracias porque hemos sido llamados a heredar bendición. Y cuando tú bendices, Señor amado, bendices. Señor, líbranos de todo aquello que pueda limitar y frenar tus bendiciones. Pero también, Señor y Dios, tú nos confrontas con esta realidad de lo que somos delante de ti, Señor. Cuando nos dices cómo te llamas, permítenos reconocer delante de ti quién realmente somos. Y gracias porque delante de ti queremos presentarnos sin pretender impresionar, Señor. Quizá eso lo hacemos o lo hemos acostumbrado a hacer, pero delante de ti conoces nuestro corazón. Y cuando venimos con un corazón humillado, rendido, reconociendo, tú estás listo a restaurar vidas, Señor. A ti, Señor, sea nuestra adoración y toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.